Es un tema bastante larguito, esto nos va a llevar por lo menos unas 2 clases o unas 3. Es la revolución industrial y el nuevo orden social. Habíamos dicho que la clase emergente en la Edad Media es la burguesía. Y la burguesía le va a disputar el poder a los señores, a los reyes, a la monarquía, y va a constituir una nueva forma de Estado. Y impulsada por los descubrimientos geográficos, impulsada también por los inventos y las innovaciones que habían traído de la China, como la tinta, la imprenta, la pólvora que va a revolucionar las estrategias militares. Mientras los asedios que se hacían a las fortificaciones, a las ciudades fortificadas, castillos, para romper el asedio, utilizaban las catapultas, y las catapultas mandaban rocas enormes para destruir los muros, para destruir las defensas de la ciudad. Cuando aparece la pólvora y se inventan las armas de fuego, los primeros cañones llamados bombardas, una sola bala de cañón provocaba un orificio de la altura de un hombre. Entonces las murallas ya no tenían razón de ser en la guerra, ¿no? La revolución industrial o primera revolución industrial es el proceso de transformación económica, social y tecnológica que se inició en la segunda mitad del siglo XVIII en el Reino de Gran Bretaña, que se extendió unas décadas después a gran parte de Europa Occidental y la América anglosajona, y que concluyó entre 1820 y 1840. Durante este periodo se vivió el mayor conjunto de transformaciones económicas, tecnológicas y sociales de la historia de la humanidad, desde el Neolítico, que vio el paso desde una economía rural, basada fundamentalmente en la agricultura y el comercio, a una economía de carácter urbano, industrializada y mecanizada. Comparamos la revolución industrial a un acontecimiento, por eso se llama revolución, porque va a transformar estructuras políticas, sociales, económicas, y va a transformar el estilo de vida de las sociedades humanas. Y no solamente en Europa, sino también en todo el planeta. Entonces, por eso se llama revolución industrial. Habíamos dicho que la conquista de América y después la posterior colonización generaron ingentes cantidades de riqueza, ¿no? A principalmente los reinos de Inglaterra, España. En el decir de Eduardo Galeano, España tenía la vaca, pero otros tomaban la leche. Es decir, las riquezas que se sacaban de este continente y que iban supuestamente a la corona española, seguían de largo. ¿Por qué? Porque esas riquezas tenían que cumplir las obligaciones de los conquistadores. Los conquistadores se habían atado de por vida a sus acreedores, que eran los financistas de estas campañas. Y generalmente estos financistas se encontraban en Holanda, se encontraban en Bélgica, ¿no? Pongamos, de cada 10 barcos que salían de este continente cargados de riqueza hacia Europa, solamente 4 barcos llegaban a destino. 2 barcos se hundían en el estrecho de Magallanes al intentar pasar por el estrecho de Magallanes desde el Pacífico hacia el Atlántico. Los barcos que partían del Brasil y de la costa atlántica de México hacia Europa eran atacados por piratas. 2 barcos eran atacados por piratas, ahí tenemos 4. Y
dos barcos se perdían. O sea, las tormentas los llevaban y los mandaban a deriva y la tripulación terminaba muerta de hambre, muerta de sed, porque los víveres que llevaban no abastecían. Y solamente 4 barcos llegaban a destino. De esos 4 barcos, solamente la riqueza de un barco se quedaba en España y lo demás se iba a pagar deudas. Los reyes también se endeudaban para llevar adelante, por ejemplo, en la primera fase de la conquista, los reyes católicos españoles libraron la guerra de liberación de España contra los moros, contra los musulmanes. Y sostener un ejército cuesta dinero. Movilizar gente cuesta dinero. Entonces había que prestarse, había que endeudarse. Y las deudas las pagaban con los quintos tercios que recibían de los conquistadores, y esos quintos tercios no se calentaban en la corona española, sino que iban hacia otros países. Esta riqueza generó mucha más riqueza por parte de la burguesía. Y los primeros conflictos que surgieron después de las revoluciones burguesas de Inglaterra eran, vino el periodo de lo que se llamó la monarquía absoluta. El Estado monárquico va a alcanzar su esplendor. Y hacia el año 1680, porque el rey Luis XIV de Francia, llamado el Rey Sol, resumió la monarquía absoluta en una frase: el Estado soy yo. O sea, el Estado como tal era el rey. ¿Por qué? Porque todo el poder estaba concentrado en la figura del rey. El rey era el que gobernaba, administraba el reino. El rey era el que administraba justicia. Una vez cada 15 días concedía audiencias públicas para que la gente vaya a presentarle sus problemas. Que fulano me robó una vaca, que sultano me violó a mi hija, que el de acá mató a mi hijo, que entonces el rey impartía justicia de acuerdo a su buen saber. ¿Ya? El que se robó la vaca estaba obligado a devolver y resarcir el daño. El que violó era preso y condenado a la castración. El que mató era condenado a muerte también. Los crímenes religiosos, es decir, las herejías, las anatemas, eran castigados por la iglesia. Ahí el rey no se metía, era el tribunal de la Santa Inquisición. Si alguien era acusado de brujo, o de hechicera, o de hereje, o de impío, o impía, era el tribunal de la Santa Inquisición el que se encargaba de juzgarlo, aplicarle los castigos y hasta la muerte. La burguesía no encontraba el espacio político para seguir desarrollándose. Y ese espacio político lo va a encontrar al calor de las revoluciones burguesas de Inglaterra y que se van a ir traduciendo en mejores conquistas. Luis XV, viendo lo que le había pasado al rey Carlos V en Inglaterra, que fue decapitado por Cromwell, crea la Asamblea Francesa a un remedo de el Parlamento inglés. A la muerte de Luis XV lo va a suceder su hijo, el rey adolescente, Luis XVI. Las condiciones económicas en Francia iban cada vez en picada. Las grandes crisis provocadas por las sequías, la imposición de impuestos hacia los campesinos y hacia... intentaban someter a la burguesía en el mismo saco de los vasallos y los siervos. La burguesía se rebelaba. Las rebeliones campesinas en el campo habían ido minando la economía de los señores, de los reyes principalmente, y principalmente en Francia.
ese invierno prolongado provocado por el volcán Krakatoa, que había erupcionado en las islas Hawái, había generado la pérdida del grano de la cosecha de trigo, y el trigo es la base de la alimentación en Francia. Del trigo se hace la harina, y la harina era la base de la alimentación. Cuando van y le preguntan a la reina María Antonieta, le consultan porque el pueblo no tenía pan. La reina, en un tono de burla, le dice, bueno, pues si no tienen pan, que coman torta. En contraposición, la nobleza, la aristocracia, vivía en un lujo exorbitante, ¿no? Construían palacios de invierno, sus ropas eran bordadas en oro y plata, las hebillas de sus zapatos eran de oro, la reina María Antonieta se cambiaba 2 pares de zapatos al día. Las grandes fiestas, los grandes bacanales que organizaba la corte contrastaba con la miseria que sufría el pueblo. Estas condiciones, aparte de eso, en su guerra contra Inglaterra, el rey Luis XV había movilizado al ejército francés para apoyar la insurrección independentista en Estados Unidos. Hacia el año 1770-76, Inglaterra intenta poner un impuesto gravando, por decirle, el té inglés se producía en la India, en lo que y Pakistán, lo que llamaban Ceilán, el Ceilán. Y Inglaterra obligaba a los colonos en América a consumir este té. Pero los colonos cultivaban un té de excelente calidad en Las Vegas de Boston y en Virginia. Entonces, para obligarlos a consumir el té inglés, los ingleses le pusieron un impuesto elevadísimo al té originario, al té local, al té de Boston. Los burgueses productores de té del Nuevo Mundo, de las colonias inglesas, se reúnen en Boston y hacen un bloqueo a los barcos ingleses que llegaban cargados de té al puerto de Boston. En este bloqueo, los barcos son incendiados, el té inglés es quemado, ¿no? Para seguir produciendo y consumiendo el té nativo, el té original producido en Boston. Inmediatamente el pueblo norteamericano se insurrecciona y comienza la guerra por la independencia, al mando de George Washington, Thomas Jefferson y otros patriotas. Se conforman un ejército llamado miliciano, eran las milicias de los colonos los que van a enfrentarse al ejército inglés. Inglaterra moviliza el grueso de ese ejército, lo envía a las nuevas colonias y se da inicio a la guerra de independencia. Las primeras acciones van a estar a favor de los ingleses. Ante esta situación, el rey Luis XV moviliza el ejército francés y envía ayuda a los revolucionarios norteamericanos. Terminada la guerra de la independencia y constituido el nuevo Estado en los Estados Unidos, llamado Estados Unidos de América, que adopta un sistema federado de gobierno, los soldados franceses vuelven a Francia,
pero vuelven con estas ideas revolucionarias. Un nuevo Estado es posible, donde la burguesía asume el control del Estado, donde el poder del rey ya no es tan absoluto, se elige un presidente, hay un congreso, el congreso legisla, el presidente gobierna, hay un poder legislativo que es el encargado de administrar justicia. La teoría lanzada por Jacobo Rousseau de la independencia de poderes funciona perfectamente en América. Y con estas ideas revolucionarias surgen los primeros líderes de la Revolución Francesa. Juan Jacobo Rousseau, Voltaire, Diderot, Marat, entre otros, Girón. En esta situación muere Luis XV y lo va a suceder el rey adolescente, su hijo, el rey Luis XVI, que a la sazón tenía 12 años cuando muere Luis XV en el año 1778. Y lo van a hacer madurar. A los 15 años lo casan con María Antonieta. La situación se va deteriorando año tras año y murió en el año 1768 Luis XV, lo va a suceder Luis XVI, y en el año 1779, cuando estalla la revolución, el rey contaba con 22, 23 años. O sea, quienes gobernaban Francia eran su consejo de ministros que él tenía y que le recomendaban implementar más impuestos, endurecer más las condiciones económicas para el pueblo, para que la aristocracia y la nobleza continúen disfrutando de las mieles del poder. La gota que rebalsa el vaso es la aprehensión de los líderes revolucionarios que son llevados y conducidos a la prisión de la Bastilla. Las carniceras de París salen a las calles a pedir la libertad de sus representantes ante la asamblea. El ejército las reprime, el pueblo sale a las calles, rebasa al ejército, toma la Bastilla, que además de cárcel era el arsenal del ejército francés, se arma, pelea contra el ejército, derrota al ejército y se inicia así la Revolución Francesa. Con el advenimiento del Estado liberal burgués que surge en Estados Unidos y después el Estado liberal burgués creado por la Revolución Francesa, la burguesía tiene las condiciones políticas ya y económicas para impulsar lo que se va a llamar la Revolución Industrial. Los inventos desarrollados por uno de los padres de la Revolución Norteamericana, Thomas Jefferson, ¿no? Thomas Alva Edison, un científico inglés va a descubrir la máquina de vapor y la van a aplicar esta máquina a los telares. Entonces, ya no es necesario tejer a mano. Si 20 tejedoras en una semana tejían, vamos a suponer, 20 metros de tejido, una máquina tejedora a vapor podía tejer en 5 horas la misma cantidad de tejido. Entonces comienza la producción en serie de bienes. Y esa economía ruralizada durante la Edad Media y ruralizada durante todo el Renacimiento se va a transformar en una economía industrializada y mecanizada, además de urbana. La migración campo-ciudad va a fornecer, es decir, va a proveer mano de obra barata para las industrias, para los telares, para las metalúrgicas. Ya las herrerías se van a convertir en metalúrgicas. La fundición de hierro
mezclado con otros minerales como el manganeso, van a dar origen al acero. Si bien en la Edad Antigua ya los japoneses, los sirios, los damasquinos habían descubierto técnicas de mezclado de estos minerales para producir un acero mucho más resistente, mucho más duro, ¿no? En la Edad Media se hablaba del acero damasquino. Este acero era tan duro que podía partir las espadas de hierro fabricadas por los europeos de aquella época. Los ingleses encontraron la forma de colar este acero y mezclar el hierro con el manganesio para tener un acero mucho más duro, mucho más resistente. Y a partir de estas nuevas producciones de acero, se va a sustentar la industria pesada que va a nacer con la revolución industrial. El proceso de urbanización. Las ciudades se extienden. Cada vez más gente vive en ellas, surgen y se desarrollan como consecuencia de la instalación de fábricas. La vida urbana propone un nuevo estilo de vida. Es más fácil conseguir atención médica en las ciudades. Es más fácil acceder a las escuelas y a la educación en las ciudades que en el campo, ¿no? La vida del campo es mucho más dura que la vida en las ciudades. En la segunda fase de la revolución industrial, cuando se descubre la electricidad y Edison y Volta, dos científicos, uno norteamericano y otro italiano, crean los dos sistemas de corriente que conocemos actualmente, el sistema de corriente alterna y el sistema de corriente continua, que sirve para iluminar, para llevar energía eléctrica a las ciudades, a las fábricas, incluso al campo, ¿no? Entonces, el descubrimiento de la electricidad va a traer mayores comodidades a la gente que vive en la ciudad. Los procesos de producción y trabajo se industrializan, el maquinismo y después las cadenas de montaje dominan casi todas las actividades económicas. Avances científicos. El aumento de la productividad se asienta sobre los nuevos descubrimientos científicos y tecnológicos. Máquina de vapor, electricidad, acero, petróleo, industria química. Comienzan a descubrirse las vacunas para controlar las enfermedades. La producción de alimentos en masa hace de que se almacene el alimento. Las poblaciones europeas ya no sufren hambre. Aumenta la expectativa de vida en consecuencia. Si en la Edad Media la expectativa de vida era de 45 a 50 años, durante el periodo de la Revolución Industrial, en Europa la expectativa de vida va a subir a los 60 años. Hoy en día la expectativa de vida de un europeo está arriba de los 70 años, es decir, 70, 80 años, mientras que la expectativa de vida de un latinoamericano está entre los 65 y los 70 años. ¿Por qué? Por las condiciones. Las condiciones. La mayoría de la gente en América ha sufrido algún grado de desnutrición en niños. O sea, mientras los europeos erradicaban la viruela, el sarampión, aquí todavía lo sufríamos y lo vivíamos, la viruela y el sarampión. La última gran epidemia de viruela que conoció Santa Cruz fue en el año 1910, cuando surge la famosa leyenda del carretón de la otra vida. Cuando los enfermos que estaban por morir eran llevados a un lugar llamado el Lazareto. Y ahí esperaban la muerte y de ahí en horas de la noche, tarde de la noche, eran trasladados en un carretón hacia el cementerio para ser enterrados, a fin de evitar el contagio de la población sana. En América se comienza a erradicar el sarampión y la viruela recién a partir de 1920, mientras que en Europa ya en el año 1900 se declaraban libres de viruela. Entonces, esas diferencias
establecidas también por el nuevo orden mundial, impuesto por la revolución industrial, en el que los países productores, los países industrializados, se van a convertir en países ricos y los países productores de materias primas van a ser los países pobres. Los avances técnicos, proceso por el cual algo o alguien pierde su carácter religioso para pasar a ser laico. El poder político y económico, la universidad y la educación, los hábitos sociales, todo se seculariza gradualmente. Es decir, ese poder omnípodo que tenía la Iglesia Católica se va a ir diluyendo, se va a ir perdiendo y va a ser solamente un tema moral, una guía espiritual y una guía de moralidad. Todo se vuelve laico, es decir, la ciencia, la técnica va a predominar sobre lo religioso. La secularización, la producción, el trabajo y con ellos, la vida entera se someten a criterios de racionalidad. Es decir, ya el dogma católico ya no funciona. El creer, tener fe y no razonar corresponde al pasado. Todo se racionaliza, todo tiene una razón de ser. El dónde, el por qué, el cuándo tienen explicación. Y se lo explica a través de la ciencia y a través de la técnica. El sistema político se abre, se reconocen los derechos universales, mayor respeto a la dignidad de la vida humana, legitimidad política sobre la base de la soberanía popular. Es decir, se instaura a través del Estado liberal burgués, aparece el Estado de Derecho. ¿Qué es el Estado de Derecho? El Estado de Derecho es aquel Estado que se dota de una constitución política. Los primeros tratadistas sobre, o los primeros teóricos del Estado, como Voltaire, Rousseau, van a hablar de la independencia de poderes. Y van a hablar también de la Constitución. ¿Qué es la Constitución política de un Estado? Llamada Ley de Leyes, Carta Magna. No es más que para Voltaire era un contrato social que se suscribía entre gobernantes y gobernados, donde se establecían los derechos y garantías que tenían que tener los gobernados por parte del Estado. Era el instrumento jurídico que le ponía límite a la omnipotencia de ese Estado que se había convertido en un Estado omnipotente, todopoderoso, encarnado en la figura de una persona que era el rey. Con esta división de poderes establecida ya en el Estado moderno, en el Estado liberal burgués, esta división de poderes donde hay un poder ejecutivo, donde está el presidente de la República que gobierna, que administra el Estado, y está el poder legislativo que crea normas, que crea leyes, está el poder judicial que administra la justicia. Las leyes que genera el poder legislativo pasan al poder judicial para que el poder judicial administre y mejore la justicia en el nuevo Estado. Por eso aquí decimos que el sistema político se abre, se reconocen los derechos individuales. Estos derechos individuales están plasmados en todas las constituciones que van a surgir con los modelos de Estado, tanto norteamericano como francés, y que se van a imponer después en América durante la Guerra de Independencia. Y se va a consolidar, porque de la Guerra de Independencia americana van a surgir 21 nuevos estados que van a adoptar una u otra forma de gobierno, ya sea el modelo norteamericano o el modelo francés. Pero todos estos estados van a nacer a la vida independiente con una constitución política del Estado. Por eso es que se va a llamar el Estado liberal de derecho. Liberal, ¿por qué? Porque reconoce estas libertades, ¿no? Llamadas derechos universales,
el mayor respeto a la dignidad humana, la Carta Magna inglesa expresaba de que la morada del hombre es su castillo y por lo tanto esa morada es inviolable. Este derecho va a ser reconocido por todas las constituciones políticas del Estado. El domicilio de la persona es inviolable. Solamente puede ser violado mediante la ley, es decir, con una orden judicial de allanamiento. Nadie puede entrar a su casa a sacarlo, a detenerlo. Se reconocen los derechos a la libertad y a la dignidad de la vida humana, la legitimidad política sobre la base de la soberanía popular, el voto, que no va a ser universal en la primera instancia. Solamente unos cuantos elegidos pueden emitir el voto. El voto universal recién va a ser reconocido, es decir, el derecho de sufragio de las mujeres, el derecho de sufragio de los que no tienen nada, de los pobres, de los indigentes, el derecho de sufragio de los ignorantes, de aquellas personas que no tienen ilustración, recién va a ser reconocido a principios del siglo XX, 1900, 1905, la lucha por las sufragistas, es decir, las mujeres que querían emitir el voto en Inglaterra, después en Francia, después en España, van a pasar a Estados Unidos, y en 1910 Estados Unidos va a reconocer el derecho que tienen las mujeres a emitir el voto. Nosotros recién vamos a incorporar este derecho para las mujeres con la Revolución de 1952. Bien, jóvenes. Aquí vamos a quedar. En nuestra clase del lunes vamos a continuar con este tema, que les he dicho es bastante larguito. ¿Ya? Tengan ustedes un bonito fin de semana. Descansen. Hasta luego, licenciado. Nos vemos el día lunes. Hasta luego, licenciado. Hasta luego.